De portada, de inmediato les comparto las portadas de los principales diarios en su edición impresa que corresponde a este día 12 de octubre del año 2022. En el Diario Libre, Ministerio de Educación aprieta los criterios a los nuevos colegios privados. El organismo emitió un manual de procesos para las instituciones educativas privadas, de los cuales 1.484 operan con diversas irregularidades que deben ser reparadas. Yo diría corregidas, ¿verdad? Chofer de autobús a medida de coerción. Ha causado mucha indignación luego de que se comprobara que el chofer que provocó el accidente en Bávaro pues estaba bajo los efectos de cocaína. Dio positivo en el examen de dopaje. Triunfo dominicano en los playoffs de MLB. Preocupa a empresarios, seria crisis en Haití. Esos son los principales titulares de Diario Libre. En el periódico El Caribe vemos al ministro de Educación, Ángel Hernández. El 4% se ha usado en detrimento del aprendizaje del niño. La entrevista especial del Caribe y CDN, el ministro afirma llevar a la justicia a oferentes de butacas y dispositivos electrónicos que incumplieron. Increíble. Y a propósito del sector educativo, profesores del Politécnico Gastón Fernando de Ligne estuvieron el día de ayer pues emitiendo un comunicado en el que amenazan con paralizar la impartición de la docencia debido a las pésimas condiciones en que se encuentra el plantel, con vicios de construcción, diríamos, con filtraciones que están afectando ya incluso los equipos tecnológicos, y ellos dicen que están en disposición de impartir docencia de manera virtual porque en las aulas las condiciones no están dadas para la presencia de los niños. Esta y otras peticiones que también tienen los maestros. Definición del candidato PLD cambiará panorama para el 24. El tiempo dirá el nivel de impacto frente al PRM y Fuerza del Pueblo. Danilo Medina venció a Jaime David y fue el candidato en el 2000, haciendo una retrospectiva. Senadores denuncian que haitianos entran en masa. Iván Lorenzo y Antonio Marte aseguran que se ha triplicado la cantidad de indocumentados que ingresa a nuestro país. Salud Pública comienza a vacunar contra la influenza. El ministerio cuenta con 475,000 dosis para inmunización, 125,000 serán destinadas a niños de 2 meses hasta los 2 años. Educa, calidad educativa es peor de lo que se reporta, o sea que más preocupante aún. Darwin Caraballo, director ejecutivo, considera capacidad de lectura y comprensión de estudiantes es preocupante. Vicepresidenta haz de Abinader en situaciones problemáticas. El presidente designó a Raquel Peña al frente del gabinete eléctrico, un sector con pocas luces. En 2 años, la vicepresidenta de la República ha estado al frente de varios organismos. Y es que el presidente no confía en otros colaboradores y le designan a Raquel esas funciones. En el Listín Diario, frenesí de saqueos en Haití. Señores, la situación en Haití es caótica, esa crisis que les está afectando, donde el vandalismo es el que se ha apoderado de ese país. Y mientras la comunidad internacional está pidiendo que intervengan Haití, Estados Unidos lo está sopesando, pero ahora resulta que diputados de Haití están opuestos a esa intervención, mientras el pueblo sí lo está pidiendo, porque la clase humilde es la que está sufriendo, es la que está padeciendo toda la carestía, la escasez, los disturbios, las muertes, afectando siempre. Las familias de abajo son las que se ven más afectadas. Cerrarán gimnasios que usan anabólicos. Eso es difícil de frenar. Desarrollo del listín, el desayuno del listín, Francina Hungría. Campaña en pro del bastón blanco. Esqueletos al aire libre en el Cristo Redentor. Pero así hay muchos cementerios. Ustedes han pasado se han fijado en el cementerio de Villa.
ahí en la autopista, que pasa por la parte posterior a Villa, hay un cementerio donde las paredes fueron derribadas, el muro del cementerio, o sea que cualquiera puede penetrar el cementerio normal, sin ninguna dificultad. Me imagino que así estarán también las tumbas. El editorial del Listín Diario: grave ultraje a los difuntos, en referencia a ese mismo tema. En el periódico Hoy, el Fondo Monetario Internacional advierte a países sobre manejo de la política fiscal con inflación. Preocupaciones del doctor Sarita: aumento del consumo de drogas, un alto número de adultos que abusan sexualmente de niños, padecimiento de enfermedades por malos hábitos alimenticios y también la falta de selección para las cirugías estéticas. Otros temas del periódico Hoy: la vice Peña presidirá el gabinete eléctrico y el ministro Rivera el de Salud Pública. La pandemia agravó el aprendizaje de los escolares dominicanos. Y es que efectivamente, señores, la única alternativa que teníamos era la docencia virtual, pero no es lo mismo. Los muchachos realmente fue para que no se desconectaran totalmente de las escuelas. Los muchachos aprendieron con trabajo, o lo poco que aprendieron, con muchas dificultades. No había manera de que ellos se pudieran concentrar efectivamente en las clases. Y además, en muchos casos, también el seguimiento de los maestros debe ser cuestionado, y se lo digo porque en ocasiones a muchos estudiantes le asignaban las tareas, pero no le daban el debido seguimiento. Los muchachos tenían que bandeárselas solos, como decimos, o los padres asumir el rol de los maestros. Lamentablemente, pero fue la única alternativa que tuvimos durante la pandemia, lamentablemente. Y esas secuelas, si los profesores no buscan alguna alternativa, el mismo sistema que se implementa en la actualidad, alguna alternativa para ir llenando esos vacíos que quedaron, eso se va a arrastrar. Si los muchachos del nivel medio lo van a arrastrar a la secundaria y muchas veces hasta la universidad, si no se toman medidas para ir corrigiendo esos vacíos. Senador Lorenzo critica compra de equipos militares para reforzar seguridad fronteriza. Naín cree RD estará entre los países que no sufrirán recesión. Dios lo oiga. A buscar la corona, estrellas optimistas dice aquí, para pedir o para escoger el terreno. Eso es en el periódico Hoy. Estas han sido las informaciones de portada. Sigan con nosotros, no se pierdan a continuación la entrevista al dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Ernesto Torres Mejía, y la consulta que será celebrada el próximo domingo, cómo se sienten los ánimos dentro de la entidad política que estará escogiendo entre seis aspirantes a la nominación presidencial. Uno de ellos declinó a favor de Margarita Cedeño de Fernández, Cedeño. Es la costumbre, señores, la costumbre hace ley. Todavía se le queda el Fernández. Pero, ¿qué sucede? Que según los reglamentos, el señor Luis va a tener que trabajar esa parte dentro de sus simpatizantes para que voten por Margarita, porque no se pueden contabilizar, como ya el sistema está programado, no se pueden contabilizar esos votos, no se pueden directamente contar a Margarita. De eso vamos a hablar también con Torres, así que no se lo pierda tras la pausa.